Hola, soy Blue Balloon Fighter. Oye, por curiosidad, ¿sabéis cuál es el primer vídeo que aparece cuando pongo mi nombre en el buscador de YouTube? El episodio que hice sobre Yume Nikki. Y la verdad es que eso está bastante bien, me gustó mucho cómo quedó ese episodio. Yo lo consideraba un asunto cerrado. Y sin embargo, por alguna razón que no termino de entender, me he sentido compelido a hablar de nuevo sobre Yume Nikki. No entiendo por qué, después de tantos años, Yume Nikki... Dicen que la ira es la emoción que más nos lleva a la acción. Alguien debe haberme enfadado mucho para sacarme de mi retiro. Aunque bueno, eso nos brinda una oportunidad estupenda para hablar de cosas que se me habían quedado en el tintero en el anterior vídeo. Un vídeo que por otro lado estaba muy centrado en intentar explicar el contexto del final del juego. ¿Y qué pasa si vosotros lo que queríais oír eran curiosidades como, por ejemplo, oye, ¿y esa consola que tiene Madotsuki en su habitación, a qué consola se correspondería en el mundo real? Claro que no voy a perder el tiempo hablando de pequeños detalles insignificantes como ese, porque para eso habría que estar obsesionado con Yume Nikki. Es una Twin Famicom rosa, por cierto. No, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de los argumentos que la gente tenía en contra de la teoría que presenté en el vídeo anterior. Como, por ejemplo, este no es el auténtico final del juego, el auténtico final del juego solo será revelado cuando el juego esté completo, porque este juego todavía no está completo. Y sí, es cierto, el juego da una sensación de estar incompleto. De hecho, cuando comparamos las versiones antiguas del juego con la moderna, podemos ver que en las versiones antiguas los mundos son incluso más abiertos y vacíos que en la versión actual. Se han añadido paredes en la versión actual para que guiarnos sea más fácil. Eso nos lleva a pensar que a lo mejor si el desarrollo del juego hubiera continuado, los mundos que parecen vacíos hubieran sido más completos. Aparte también tenemos esas zonas en las que encontramos puertas que no nos llevan a ninguna parte, o zonas que son callejones sin salida, pero que en los datos del juego vemos que hay una puerta en esta zona. Simplemente no se había utilizado todavía. Y lo que es aún más interesante, los personajes del juego que se han vuelto más famosos no existían hasta las últimas versiones. Así que si lo más memorable del juego estaba en las últimas versiones, ¿qué podría haber pasado si el desarrollo hubiera continuado? Pero, aunque a mí también me habría gustado ver lo que podría haber sido, el creador del juego, Kikiyama, lleva sin actualizar Yume Nikki más de 10 años, así que el final que hay es el que hay y el juego está todo lo completo que va a estar. Segundo argumento, también muy frecuente. No intentes darle una interpretación a Yume Nikki porque el propio Kikiyama dice que el juego no tiene historia. Este argumento surge de una de las pocas frases que Kikiyama dejó en la descripción del juego. La frase dice "Toku ni historia mokuteki wa arimasen". La traducción sería "no hay una historia o propósito en particular". Claro que eso no quiere decir exactamente que no haya ni historia ni propósito en absoluto. La diferencia está en el en particular, que se corresponde con el primer kanji, toku. Toku significa especial, particular, característico. Si Kikiyama hubiera querido decir que no hay historia a secas, no habría incluido al principio de la frase algo como en particular o en concreto. Lo que sí que está dejando claro la frase es que, aunque hubiera una historia, esta no está pormenorizada, no hay detalles, no vas a poder sacar conclusiones específicas. Pero lo que yo tengo claro es que Yume Nikki te está contando algo, aunque sea ambiguo. El juego que de verdad no te cuenta nada es su antecesor, es su inspiración, LSD, el primer juego que intentó reflejar el mundo de los sueños. Y no es ya que LSD no tenga historia y objetivos concretos, no es ya que no tenga ni historia ni objetivos, no, es que no tiene ni tono. Estás en una ciudad de juguete y pasas a estar en una ciudad tradicional japonesa y de ahí pasas a estar en una ciudad corrompida y llena de crímenes y muertes y delitos. Se supone que todos estos sueños los tiene la misma persona. ¿Cómo es que va saltando de un sitio a otro así porque sí? Vale, sí, los sueños son raros y tal, pero es que esto no me dice nada. Y ahora intentas subir una colina y atraviesas el suelo porque el juego está fatal. En cambio, Yume Nikki tiene un tono coherente, un cierto ritmo, una atmósfera. Cuando llevas un rato jugando a Yume Nikki te sientes de una forma concreta. Incluso cuando el juego te pone ante una situación positiva no puedes quitarte esa sensación de la cabeza, siempre estás dándole vueltas. Hay una niña durmiendo en la nieve. Durmiendo en la nieve. Cuando entras en el mundo de los números, el primer número que ves es el 4, Shi, que se pronuncia igual que muerte en japonés. Es un número que los japoneses a veces deciden evitar, igual que el 42, ya que 42, Shi ni, significaría hacia la muerte.
Kikiyama utiliza estos números, pero evita utilizar estrictamente el 43, aunque alude a él. El 43 tiene un significado más específico, significa nacido muerto, y es por eso que en las áreas de maternidad de los hospitales en Japón a veces no se encuentra la habitación 43. Pero como he dicho, Kikiyama no utiliza el número 43 porque tendría un significado muy específico, nos haría tener una interpretación muy concreta sobre qué es lo que está pasando en el juego, y Kikiyama quiere ser ambiguo, por eso utiliza números más generales como el 9, que simplemente significa Q, sufrimiento. Sufrimiento, 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 sufrimiento. Son este tipo de detalles los que me hacen dudar del argumento de que este juego no tenga ningún tipo de historia, aunque hay alguna gente que presenta casos bastante convincentes de que el juego efectivamente no tiene historia, como por ejemplo el usuario de YouTube Yururin, que hizo un vídeo sobre Yume Nikki que es bastante interesante, aunque hay un par de cosas en las que le tengo que llevar la contraria, os las enseño. Pues primero que una interpretación de la Deep Web, perturbadora y tenebrosa, es algo inútil, o por lo menos superficial. Como el surrealismo, Yume Nikki quiere transmitir ideas bruscas, puras, primeras impresiones. Siguiendo con los surrealistas, piensan que esta gente escribía total y puro sin sentido. Lo que sea, lo que les viniese a la mente en un esfuerzo por reflejar el funcionamiento real del pensamiento. Le hacían un dictado de pensamiento, escritos automáticos. No querían nada reinado por la razón, ni por nada. Querían reflejar la mente como es. Vale, un momento, hasta aquí todo de acuerdo. La parte con la que no estoy de acuerdo es lo que viene ahora. Reflejar la mente como es, y creo que el darle una interpretación a un trabajo surrealista es quitarle esa falta de razón. Por eso quiero decir que interpretar a Yume Nikki podría ser incluso un insulto al juego y sus intenciones. Lo dije, es buscar sentido donde no lo hay. No, espera, ahí es donde creo que te estás equivocando. Intentar interpretar una obra surrealista no es insultar a la obra surrealista. Intentar interpretarla de una forma completamente lógica y literal, a lo mejor. Y aún así no lo tengo claro. Porque el movimiento artístico más sin sentido que hay es el Dada, e incluso el Dada puede tener algún tipo de interpretación. Por ejemplo, un poema Dada es creado totalmente al azar, pero un poema surrealista es creado por asociación libre de la mente. Luego estás intentando reflejar el funcionamiento de la mente, así que hay algún tipo de sentido. Lo que quiero decir es que no puedes coger un cuadro de Dalí, mirarlo y quedarte... Ah, pues muy bien. Porque eso no es un respeto a la obra. De hecho, Dalí dijo que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga. Así que intentar darles una interpretación no estaría fuera de lugar. Y de hecho es que Dalí utilizaba los mismos símbolos en varios de sus cuadros, así que estos símbolos empezaron a entenderse para ver qué significaban. Por ejemplo, el caracol significaba el psicoanálisis, el elefante significaba la fuerza, las hormigas significaban el deseo sexual. El huevo tenía muchos significados para Dalí. Tenía el significado de la dualidad, por ser duro por fuera y blando por dentro. Estaba relacionado con las transformaciones, porque lo utilizó en el cuadro de la metamorfosis de Narciso. Y Kikiyama toma prestado este motivo de Dalí. De hecho, no lo usa solo para los efectos. El huevo también es la forma de la nave espacial, una posible referencia al huevo cósmico. Y este no es el único elemento recurrente de Dalí que Kikiyama toma prestado. Por ejemplo, los ojos de Dalí también aparecen en Yume Nikki, así como las pirámides, que también aparecen frecuentemente en Yume Nikki, y grandes escenarios vacíos con algún que otro edificio desperdigado y montañas a lo lejos. En general, los escenarios que vemos en Yume Nikki están inspirados en los paisajes de los sueños que pintaba Dalí, pero no es solo los escenarios, incluso los personajes están inspirados en el estilo de Dalí. Personajes que en ocasiones no son más que objetos cotidianos a los que se les han dado extremidades. El efecto semáforo se me viene a la cabeza. En ocasiones, Kikiyama combina personajes que aparecen en distintos cuadros de Dalí, como por ejemplo cuando coge la figura que aparece en Dalia descubre las ruinas antropomorfas, lo combina con el cuadro de árabes ácido desoxirribonucleicos y de la mezcla salen los personajes que vemos en el juego. Otras veces es al revés y los elementos de un único cuadro acaban en varios personajes. Tomemos por ejemplo el cuadro Aparato y Mano, en el que vemos una especie de robot con una cabeza en forma de pirámide invertida y una mano roja saliendo de la parte de arriba. En Yume Nikki encontraríamos un personaje que se parece mucho a esa pirámide invertida, salvo porque en lugar de tener una mano encima de la cabeza, lo que tiene es sangre saliéndole a borbotones. Pero también podríamos encontrar un personaje al que le sale una mano de la cabeza. Aunque por supuesto Dalí no es el único artista del que Kikiyama toma influencia, podríamos ver otra inspiración en Picasso.
Pero vamos, que no hay que ser un experto en arte para darse cuenta de esto, solo hay que echarle un vistazo al Guernica y vemos edificios ardiendo al fondo, gente con la cabeza deformada, todo dibujado en blanco y negro, de alguna forma toda la luz procede de una lámpara. Vamos, vosotros me paráis cuando os empieza a sonar algo, ¿eh? Hasta la lámpara está ahí. En cuanto a la forma del cuerpo de esta criatura, también es muy Picasso. Estaría inspirada en el cuadro El acróbata azul, por supuesto azul, porque a Picasso le encantaba el azul. Muchos de los cuadros de Picasso son simplemente retratos de gente azul con las facciones deformadas, aunque realmente no es que tengan las facciones deformadas, es que para Picasso la perspectiva era elástica, no se miraba desde un único ángulo, sino que mirabas desde varios ángulos a la vez. Y el resultado de esto eran retratos en los que las facciones de la gente se veían elásticas, flexibles, como si estuvieran hechas de goma. El tercer artista surrealista del que voy a hablar es de Taro Okamoto, aunque por supuesto yo ya he hablado antes de Taro Okamoto en los Let's Plays de Yume Nikki. Lo que pasa es que este vídeo es más un recopilatorio de toda la información que he ido dando a lo largo de los años. En cualquier caso, el estilo de las pinturas de Taro Okamoto es claramente reconocible en el fondo del mundo de la bici de Yume Nikki. Otra figura de los cuadros de Taro Okamoto que tal vez haya tenido influencia en el juego sería esta estrella que parece estar vomitando sangre, que tal vez sea la inspiración de los fantasmas que vomitan sangre del mundo donde encuentras la rana. Y ya puestos a buscar parecidos, tal vez la cremallera que vemos en la espalda de esta extraña criatura podría ser la inspiración de las cremalleras que vemos en las paredes del mundo de los números. Y ya que estamos en el mundo de los números, deberíamos hablar de lo que parece una influencia clara. Las sillas que te niegan el asiento, una creación de Taro Okamoto, se parecen mucho a los personajes que encontramos merodeando por el mundo de los números en Yume Nikki, salvo quizá este último, que tal vez tenga influencia de esta otra figura diseñada por Taro Okamoto. Para terminar con este artista, le echaríamos un vistazo a esta silla, que sí te permite que te sientes en ella, que se parece mucho a la cabeza de los personajes que vemos en el sitio de Yume Nikki donde encontramos la flauta. Cerramos así la sección de las influencias surrealistas del juego con una última referencia, en este caso de la revista de la Revolución Surrealista. Una revista escrita por los fundadores del surrealismo a principios del siglo XX en Francia. En la última entrega de esta revista, todos los fundadores del surrealismo posaron en un fotomatón con los ojos cerrados. Es posible que eso sea una influencia para el diseño de Madotsuki. Aunque por supuesto el surrealismo no es el único estilo artístico que aparece en Yume Nikki, también encontramos gran cantidad de arte precolombino. ¿Cuál es la relación entre ambos estilos? Bueno, Taro Okamoto estuvo un tiempo trabajando en México, y Dalí también fue allí y tildó al país de surrealista, igual que el fundador del surrealismo, André Breton, que dijo que México era el país más surrealista del mundo. Pero hay un problema, el arte que encontramos en Yume Nikki no es de México, es de Perú. De este tema ya he hablado en mi vídeo de Fe de Ratas número 1. Si queréis ver una explicación más detallada de lo que voy a decir ahora, podéis ver ese vídeo, pero aquí lo resumiremos en Paracas, 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 Paracas más Paracas, 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 Parasca, Nazca, Nazca, Nazca más Nazca, 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 Nazca... Pachacamac, Pachacamac, Chimu, Chimu, Inca, Inca. A esto hay que añadir que la postura en la que Madotsuki se sienta es idéntica a la postura en la que encontramos a las momias Paracas, y el color de pelo de Madotsuki, rojizo, es también parecido al color que encontramos en el pelo de algunas de las momias Paracas, un color que desapareció después de esa región. Lo que no desaparecieron fueron las trenzas, que siguen siendo el peinado típico de la gente de los Andes. Pero las trenzas no son el único elemento del atuendo de la gente de los Andes que podemos reconocer en el diseño de Madotsuki. Las mujeres de los Andes suelen vestir de un color rosa llamativo. Este rosa se consigue a partir de tintes tradicionales que ya se utilizaban en la época de los Paracas, y en la actualidad este tono de rosa es conocido como Chola Pink, así que como podéis ver, hasta el más mínimo detalle del diseño de Madotsuki y del juego en general la relaciona con la cultura peruana. Lo que nos lleva a la ineludible pregunta de ¿por qué un desarrollador japonés como es Kikiyama se centraría en la cultura peruana para hacer un juego sobre los sueños? Y bueno, sí, tiene algo de sentido. Muchas fuentes dicen que las culturas precolombinas tenían una relación especial con los sueños. Pensaban que los sueños tenían una función sanadora y que explorar los sueños o el subconsciente a través de psicotrópicos y demás servía para solucionar los problemas de tu vida diaria. Pero esto no es algo propio exclusivamente de las culturas peruanas. Por ejemplo, la cultura tolteca de México también creía algo parecido, así que ¿por qué Perú? Bueno, tal vez tenga algo que ver con la histórica relación migratoria que existe entre Japón y Perú. De hecho, hoy en día, los peruanos que viven en Japón constituyen el segundo grupo más importante de inmigrantes no asiáticos que viven en Japón, justo detrás de los brasileños.
Todo esto empezó cuando a finales del siglo XIX Japón y Perú llegaron a un acuerdo de manera que Japón pudiera enviar una serie de inmigrantes a Perú para trabajar durante cierto tiempo como mano de obra agrícola. Pasado el periodo de tiempo acordado, muchos de estos japoneses peruanos se quedaron a vivir en Perú y formaron una población bastante importante de inmigrantes japoneses en Perú. Todo iba bien hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y Japón atacó a Estados Unidos. Fue entonces cuando los japoneses peruanos fueron considerados peligrosos y enviados a campos de concentración en Estados Unidos durante la duración del conflicto. La situación cambiaría radicalmente cuando, pasada la guerra, Japón vivió un extraordinario crecimiento económico e industrial que creó una gran demanda de mano de obra que Japón no era capaz de cubrir con su población autóctona. Pero los japoneses son muy suyos y no les gustaba nada la idea de traer inmigrantes que no fueran de raza japonesa a trabajar en sus fábricas. Entonces se acordaron de los japoneses peruanos y decidieron concederles permisos de trabajo para que volvieran a Japón. Y como la situación económica de Perú en aquel momento no era especialmente buena, muchos peruanos que no tenían ascendencia japonesa decidieron subirse al carro. El resultado de todo esto es la anteriormente citada gran población de peruanos que vive en Japón, un país que no es especialmente amable hacia los gaijin. Ahora bien, la pregunta es, ¿todo esto tiene algo que ver con Yume Nikki? No lo sé, todo depende de lo cerca de casa que sean estas cosas para Kikiyama. Y el caso es que no sabemos casi nada de Kikiyama. Kikiyama es una figura muy misteriosa, sin métodos de contacto fiable, sin pronunciarse en redes sociales. No hay fotografías de Kikiyama y lo más parecido a un avatar que tiene es Madotsuki. Tal vez Kikiyama no sea la persona japonesa estereotípica. O tal vez sí. En cualquier caso, no quiere que lo sepamos. Hay muy poca gente que se haya puesto en contacto con Kikiyama. Hace algún tiempo hubo gente que se puso en contacto con Kikiyama para distribuir merchandising oficial del juego. Desde entonces hasta ahora esta línea de productos se ha descontinuado, así que supongo que si tenéis alguno de estos productos oficiales, tenéis un objeto de coleccionista. También con la aprobación de Kikiyama existe un CD llamado 24FX que contiene remixes de la música del juego. Está bastante bien. También hay un manga aprobado, aunque no escrito por Kikiyama, por supuesto no escrito por Kikiyama, y menos mal, porque anda que... Y bueno, también hay una novela ligera, más o menos en las mismas condiciones, es decir, supervisada pero no escrita por Kikiyama. Esta por lo menos empieza interesante. Y ahí termina la lista de productos aprobados por Kikiyama. Aunque no sé, quizás haya algún otro más reciente, pero no lo sé, no puedo estar al tanto de todo. Y ya si entramos a hablar de productos no oficiales, tenemos la Intemerata. Por ejemplo, hay un anime que... bueno, sí, tendría un pase. También hay otras animaciones que no son estrictamente anime, sino simplemente música con una animación. Algunas de ellas mantienen el estilo así melancólico del juego, otras son simplemente divertidas, y otras tienen mucha más repercusión de la que merecen y la gente les da mucha importancia. Bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo son productos no oficiales, y bueno, si a la gente les gusta, pues muy bien. A mí no, pero bueno. Y luego están los juegos fan, que los hay de todo tipo. Por ejemplo, hay uno que se llama Yume Nikki Hazard, que coge el juego original, le pone un parche y lo convierte en un survival horror. Hay otro que se llama Yume Nikki HSG, que es más un Castlevania Symphony of the Night, pero utilizando personajes de Yume Nikki. Hasta hay uno de lucha llamado Dream Combat, que más que un juego es una broma interna del creador porque está haciendo referencia a una animación que ya había hecho antes. Y luego hay otro con un concepto muy interesante que se llama Yume Nikki 3D, que es una recreación del juego original, pero en 3 dimensiones. No es lo más conseguido del mundo, pero el concepto es prometedor porque te permite mirar al cielo y crea sensación de lugar y te puedes perder en los escenarios de lo original. Y luego tendríamos los juegos fans que no cogen los personajes del juego original, sino que crean su propia historia, pero utilizan las mecánicas del juego original. Tendríamos juegos como Dot Flow, que es el más antiguo en esta categoría y del que ya he hablado en otro vídeo, pero el más importante en cuanto a cantidad de contenido sería Yume Nikki, que es casi como una amalgama de muchos juegos fans todos unidos en uno. Para que os hagáis una idea de la escala de la que estamos hablando, el Yume Nikki original tenía menos de 200 mapas y este tiene más de 700. Si lo único que os gustaba de Yume Nikki era explorar y ver mundos nuevos, este es el juego para vosotros. Pero si queríais historia, este quizá no sea la mejor opción. Podría ponerme ahora a usar palabras elegantes como auteur para explicar por qué este juego es frustrante a nivel de historia, pero creo que lo más fácil es poneros un ejemplo. Este es Starman, uno de los desarrolladores de Yume Nikki, que habrá creado unos 2 mundos, y tienen más o menos esta pinta. Y este es Wataru, que habrá creado unos 80 que tienen esta pinta.
Ahora yo os pregunto, ¿cuál es el tono del juego? Y ese es el problema, Yume Nikki es totalmente disonante, no hay ningún tono concreto en el que puedas centrarte a la hora de mirar el juego. Puedes pasarte horas explorando los sueños de Urotsuki, la protagonista, y ver los eventos que la fuerzan a despertarse para intentar entender qué es lo que le pasa y por qué no sale de su habitación, pero realmente como le pasan tantas cosas en los sueños y ninguna tiene nada que ver con la otra, no puedes llegar a ninguna conclusión. Y, a ver, sí, muchos de estos eventos son originales, son creativos, son interesantes, incluso puedes darle una interpretación a ese evento por separado, pero cuando los miras todos juntos, no hay nada que los una. ¿Recordáis lo que decía al principio de lo que no se podía hacer con los cuadros de Dalí, de simplemente mirarlos y decir, ah, bueno, pues muy bien? Bueno, pero es que en este caso no tenemos más remedio que hacer eso, no se nos dan más herramientas, no hay más nada, ¿qué vamos a decir? Vale, sí, tiene miedo de ser aplastada, es que eso no tiene sentido. Vale, sí, sé que este evento es una alegoría al maltrato infantil, pero ¿qué tiene que ver con el evento en el que la posee una bruja? Pero bueno, no pasa nada. Esto simplemente quiere decir que los eventos que aparecen en el juego son solamente sueños que tiene Urotsuki. Si queremos llegar a algo más profundo, podríamos intentar mirar el final del juego, o mejor dicho, los finales del juego, porque este juego tiene varios finales. Vamos a empezar por echarle un vistazo a los 4 finales que son obligatorios para recibir la llave que te da acceso a la habitación donde están los avatares de los distintos desarrolladores. Podríamos decir que estos 4 finales son los 4 finales básicos y ya hablaremos del resto de los finales más tarde. Final número 1. Después de haber conseguido todos los efectos y haberlos dejado en una habitación concreta, te pellizcas la mejilla, aun estando en el mundo de despierto, y vas a una pantalla en negro. Una vez ahí, te pellizcas la mejilla otra vez, y te despiertas, lo que más o menos está dando a entender que llevas estando dormida todo este tiempo. Nada de lo que se ha visto en el juego era real, nada tiene ninguna consecuencia, simplemente te despiertas y sales por la puerta de tu habitación porque no tienes ningún problema. Hay mucha gente que tenía una teoría parecida sobre el final de Yume Nikki diciendo que Madotsuki estaba dormida todo el tiempo y que al saltar por el balcón lo que está haciendo es despertarse. No es una teoría que me apasione y yo sinceramente no creo que fuera la intención original de Kikiyama, pero después de todo esto es Yume Nikki, así que aquí pueden hacer lo que quieran. Por cierto, prestad atención al acompañamiento de la música que vais a oír ahora. Este es el único de los finales de Yume Nikki en los que se utiliza una referencia a la música del final de Yume Nikki. Es también el tema que se utiliza cuando Urotsuki está escribiendo su diario de sueños en el ordenador. No sé qué relevancia tiene, así que pasemos al segundo final. Habiendo cumplido los mismos requisitos que para ver el primer final, salimos al balcón y vemos unas escaleras, igual que le había pasado a Madotsuki. Sin embargo, Urotsuki, en lugar de saltar, baja las escaleras y las tira por el balcón, dando a entender que esta es una idea que se le había pasado por la cabeza, pero en lugar de llevarla a cabo, decide enfrentarse al mundo que hay fuera de su habitación. ¿Qué hace que al principio del juego no pueda salir de su habitación y ahora sí? No sé, tal vez haberse enfrentado a la posibilidad de que podría acabar suicidándose si no hace algo por cambiar su vida le dé las fuerzas suficientes como para enfrentarse al mundo. No lo sé. En cualquier caso, este final me parece que cuadra bastante bien con la personalidad que yo interpreto de Urotsuki. No sé, al menos cuando yo juego al juego no veo que Urotsuki esté tan desesperada como Madotsuki. En cualquier caso, pasemos al tercer final. Al principio empieza igual que el final 2, pero en lugar de bajar las escaleras, Urotsuki decide saltar y esto es lo que pasa.
Sinceramente creo que este final es la troleada más grande que los desarrolladores de este juego hacen a los jugadores. Supongo que en parte tiene su sentido porque el primer final ponía de manifiesto que Urotsuki sigue dormida, así que por mucho que salte por el balcón no le va a pasar nada. Pero hay ahí un par de referencias a Yume Nikki, a Madotsuki concretamente, que no me parecen del todo adecuadas, porque el tono que tú quieras tener es tuyo, pero si el juego original quería tener otro tono más serio, que hablaba de un tema, no sé, que era un problema social en tu país, pues a lo mejor lo mismo debías respetarlo y no decir que Madotsuki era simplemente una muñeca que tenía una niña. Porque a mí me parece estupendo que todos los finales de tu juego sean finales felices. Estupendo, genial. Pero no sobreescribas el final de Yume Nikki diciendo que lo que le pasó a Madotsuki no le pasó de verdad. En fin, hablemos del cuarto final. Para poder acceder al cuarto final tienes que haber explorado prácticamente todo el juego y haber encontrado casi todas las pequeñas cosas que hay en el juego. Eso podría hacernos pensar que es el final más relevante, ¿no? El más profundo. Así que salimos al balcón y encontramos una escalera y viene un tren del espacio, baja un alienígena, nos invita a pasar, nos subimos y en lugar de despertar o salir de la habitación, simplemente viajamos por el espacio en una especie de nave espacial. Ah. No, pero ¿sabéis qué? Es que a lo mejor estáis pensando que a lo mejor soy yo, que a lo mejor es que a mí no me gusta nada este juego y estoy criticando este juego por no ser exactamente igual que Yume Nikki. No, la verdad es que tenéis razón porque este juego no está diciendo ser Yume Nikki, te está diciendo claramente que es un juego inspirado en Yume Nikki, pero que no es Yume Nikki, no es como si estuvieran diciendo que lo ha hecho Kikiyama o si estuviera supervisado por Kikiyama. No es eso, simplemente es un juego hecho por los fans. Pueden hacer lo que quieran. ¿Que su final va a ser raro? Pues es raro, no pasa nada. Porque no es un juego oficial. Porque no es un juego oficial. Que a lo mejor, si dijera todas esas cosas, pues otro gallo cantaría. A lo mejor yo hasta me enfadaba un poco. Pero no lo es. No es un juego oficial, es un juego de fans. No pasa nada. Vamos a hablar de otros finales que de vez en cuando podemos ver en el mundo de los sueños de Yume Nikki. A veces, aleatoriamente cuando te vas a dormir, te encuentras con una escena familiar y dices, oh, espera, que va a hacer lo que hacía Yume Nikki, va a ser Yume Nikki. Y al principio parece que sí, y ves hasta la escena familiar con su charco de sangre, una escena trágica, llega un personaje del mundo de los sueños, la ve, esto parece clavadito a Yume Nikki. Y luego viene Urotsuki, mira el charco de sangre y se va. ¿Pero qué? ¿Veis a lo que me refiero con que es muy difícil darle una interpretación a este juego? Y no me tiréis de la lengua y me hagáis hablar del final de la semilla, porque ese ya sí que no tiene sentido. En lugar de eso voy a hablar del último final que nos queda por ver. El final que en mi humilde opinión es el único final que tiene sentido del juego y es el que más me gusta. Pero para entender este final hace falta un poquito de contexto. Lo primero es entender dónde está este final. Está en la habitación falsa de Urotsuki. ¿Qué es eso? Veréis, en este juego, cuando accedes al nexo, tú sales por la puerta de la habitación de Urotsuki y ves que hay otra puerta que es igual a la puerta por la que acabas de salir, pero cuando entras por esa puerta vas a una habitación que es muy parecida a tu habitación, pero no es exactamente tu habitación y de hecho cuando sales de esa habitación vas a, digamos, como sería el bloque de pisos de Urotsuki, pero estás en el mundo de los sueños. Vale, ¿me seguís de momento? Bien. Si en la habitación falsa de Urotsuki te vas a la cama como si fueras a entrar en el mundo de los sueños, Urotsuki se acuesta, parece que se va a dormir, pero se levanta y sigue en el mundo de los sueños porque ya estaba dormida. Pero a veces, muy raras veces, cuando haces esto, te despiertas en una habitación en la que es como si hubiera pasado mucho tiempo desde que te has ido a dormir. Escuchad un momento la música, por favor.
Ahora marcha atrás. Sigues sin poder salir de la habitación, así que te vas a dormir y pasa esto. ¿Y por qué este es uno de mis finales favoritos? Porque le veo bastantes significados. El primero es que esto es lo que pasa si sigues durmiendo. En los otros finales simplemente seguías durmiendo o salías por la puerta de tu habitación, pero seguías en el mundo de los sueños. Pero esto es lo que pasa si sigues durmiendo. La habitación se deshace y te das cuenta de que tu situación no ha mejorado. Pero, ¿y qué significa la última habitación? ¿Quiénes son las otras personas dormidas en las camas? ¿Y por qué hay una cama esperándote a ti? Bien, pues desde mi punto de vista, en las otras camas están las protagonistas de los otros fangames de Yume Nikki. Y creo que esto es así porque no sería la primera vez que Yume Nikki hace una referencia a los otros fangames. De hecho, hay una habitación entera en los apartamentos de los sueños de Urotsuki donde podemos encontrar la ropa de las distintas protagonistas de los otros fangames. Al interactuar con ellas, la ropa que lleva puesta Urotsuki cambiará para reflejar el aspecto que tendría la protagonista de cada uno de estos fangames. En el centro de esta habitación hay una ropa a la que no podemos acceder que tiene estampado el logo de Madotsuki. En esta habitación veo varios mensajes. El primero es hacer un reconocimiento a los otros fangames y el segundo es dar un reconocimiento especial, un puesto privilegiado al juego original. Pero el simbolismo de esta zona no acaba ahí. De hecho, si vas a lo que podríamos llamar la trastienda de esta zona, puedes llegar a ver de nuevo el traje de Madotsuki fuera de tu alcance y detrás de él una puerta. Al cruzar esta puerta llegas a una zona llena de ruecas gigantes. Y sí, tiene el sentido de que estas ruecas son el instrumento utilizado para hacer estas ropas, pero además está haciendo una referencia a la bella durmiente que se pinchó con una rueca y se durmió durante 100 años. El juego está dejando claro que lo que tienen en común las protagonistas de los distintos fangames es que todas están bajo la misma maldición. Todas pueden expresarse y vivir solo a través de sus sueños. Pero hay otra zona de este juego que también hace referencia a Yume Nikki y a sus fangames, una zona que es obligatorio explorar para conseguir el efecto niña pequeña, que es esencial para poder alcanzar la mayoría de los finales del juego. Al explorar las profundidades marinas acabamos llegando a una zona donde hay una cama y un huevo. ¿Qué hace un huevo aquí? No sé, si miráis la forma del mapa a lo mejor se os ocurre por qué está aquí. El caso es que cuando interactuamos con el huevo se nos manda a una de las habitaciones más profundas de una pirámide que hay en otra parte del juego, una habitación que de otra forma es inaccesible. Nos levantamos de una cama que hay en esta habitación y podemos interactuar con un huevo que tiene dibujado el patrón de la camiseta de Urotsuki. Así recibimos el efecto niña pequeña. Ahora podemos examinar la habitación. El suelo tiene dibujado un patrón familiar y en la pared hay dibujado un jeroglífico en el que vemos a alguien que parece Madotsuki llevando una insignia con ese mismo patrón y un montón de gente inclinándose ante ella. La primera de la fila, una muchacha con el pelo blanco. La otra figura digna de mención se encuentra al final de la fila y es reconocible por su característico corte de pelo. Por cierto, ¿habéis reconocido la referencia musical?
Y no es el único punto de Yume Nikki donde se utiliza este tema, también se utiliza, o una versión muy parecida del mismo, siempre relacionado a temas de maternidad. No es exactamente el mismo tema, se le añade una nota más al final, pero la referencia es clara, y el significado es que se podría entender que Yume Nikki es la madre de todos los juegos de este estilo. Y por eso me gusta este final, porque el resto de los finales y eventos que encontramos en Yume Nikki vistos por separado no significan nada, pero cuando lo ves como metacomentario, ves lo que quiere decir el juego. Yume Nikki no es más que una celebración de una comunidad de fans de un juego extraño que no habría tenido sentido en un ámbito comercial. Por eso son simplemente gente a la que les gusta hacer juegos parecidos entre sí, que está en contacto entre ellos, se hacen referencias, juegan a sus juegos y todo sin ánimo de lucro y siempre sabiendo y teniendo en cuenta que nunca alcanzarán al juego original. Aunque los hay que creo que no terminan de entender ese espíritu de sin ánimo de lucro y siempre con respeto a la obra original. Sí, creo que va siendo hora de que hablemos de Dreaming Sara. Ay, Dreaming Sara, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Cómo tienes la osadía de cobrar 6 euros por tu juego? Bueno, 6 euros está bien. Si fueras más caro, a lo mejor me enfadaría. Si fueras, no sé, si cobraras unos 20 euros, a lo mejor me costaría pagarlo. Y no creo que me malinterpretes, a mí me parece perfectamente razonable que intentes ganarte la vida y cobrar dinero por tu juego, pero es que creo que a este juego le falta un hervor. A ver, soy el primero en admitir que hay zonas con un diseño bonito que logran crear ambiente y tal, pero el problema está en la jugabilidad. A ver, sí, tienes ideas originales, el paraguas que era un efecto de Yume Nikki, ahora lo estás utilizando para tus plataformas, pero ese es el problema, las plataformas, porque si fallas en tus plataformas, si haces un salto mal y caes a la lava, no pasa nada, simplemente vuelves a intentarlo. Y pasa lo mismo con los otros obstáculos, si pierdes no hay consecuencias, ¿qué tensión vas a crear así? Pero tu objetivo realmente no es crear tensión, porque realmente no eres un juego de plataformas, eres un juego de puzzle, y tus puzzles son lo más simple del mundo. Mira esta combinación aquí, ahora toca este mando que está allí, y se ha resuelto el puzzle. Pero no, eso no es todo, tienes una variante súper creativa. Habla con este personaje que te va a dar un objeto, y ese objeto tienes que dárselo a este otro personaje, y eso es todo lo que tienes que hacer con estos personajes, no tienen más personalidad más allá de eso. Y aún así no puedes evitar inspirar tus personajes en los personajes más populares de Yume Nikki, porque ¿en qué otra cosa lo vas a inspirar? Pero alguien que no haya jugado nunca a Yume Nikki va a ver estos personajes y no le van a decir nada, porque no significan nada, porque están fuera de contexto, porque solo alguien que haya jugado a Yume Nikki le harían gracia, e incluso así no tienen gracia. Y encima quieres venderme la moto de que esto es arte conceptual diseñado por el propio Kikiyama y que no lo ha publicado en 10 años y que esto es lo que habríamos visto en las versiones futuras de Yume Nikki. ¿Esto? ¿Maniquíes y el monstruo de humo de perdidos? ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves, Dream Diary? ¿Cómo te atreves, Dreaming Sara? Mira, no, a la mierda. Dream Diary es una mierda, es de lo que hemos estado hablando todo este rato. Id a ver el let's play que ha hecho mi hermano.